Hay algo que pocas personas se atreven a admitir. Y es que gran parte de su identidad no es realmente suya. No fue construida desde lo que sienten, piensan o desean, sino desde lo que aprendieron que era más seguro ser. Desde pequeños empezamos a recibir señales claras. ¿Qué comportamientos son aceptados? ¿Qué opiniones generan aprobación? ¿Qué actitudes provocan rechazo? Y sin darte cuenta, empiezas a moldearte. Aprendes a sonreír cuando en realidad estás incómodo. Aprendes a decir que sí, cuando querías decir que no. Aprendes a ocultar partes de ti, porque notas que cuando las muestras, la reacción cambia. No lo haces por manipular, lo haces por pertenecer. Porque el ser humano no solo necesita comida y refugio. Necesita aceptación. Necesita sentir que tiene un lugar. Y entonces ocurre algo sutil, pero profundo. Empiezas a construir una versión de ti diseñada para ser querida. Te adaptas a cada grupo. A cada relación. A cada persona que entra en tu vida. Con unos eres más callado. Con otros más extrovertido. Con algunos ocultas tus opiniones. Con otros exageras rasgos que ni siquiera son naturales en ti. Eres una versión distinta dependiendo de quien te esté mirando. Y al inicio, esto parece funcionar. Recibes validación. La gente te acepta. Te invitan. Te incluyen. Te dicen que eres agradable, fácil de tratar, buena persona. Y eso se siente bien. Se siente como si estuvieras haciendo las cosas correctamente. Pero hay un costo silencioso. Uno que no aparece de inmediato. Poco a poco, te empiezas a perder. Porque mientras más versiones creas para otros, menos contacto tienes con la versión real de ti. Empiezas a tomar decisiones basadas en lo que será mejor recibido, no en lo que realmente quieres. Empiezas a opinar según lo que evitará conflicto, no según lo que realmente piensas. Empiezas a vivir de forma estratégica, no auténtica. Y llega un momento en el que algo dentro de ti empieza a sentirse extraño. No sabes explicarlo con claridad. Pero sientes una incomodidad constante. Una sensación de estar actuando, incluso cuando no estás en un escenario. Porque cuando tu identidad depende de cómo te ven los demás, nunca es estable. Si alguien se va, te desestabilizas. Si alguien cambia su percepción de ti, dudas de ti. Si alguien deja de validarte, sientes que algo en ti falló, aunque no sepas exactamente qué. Tu seguridad emocional empieza a depender de factores que no controlas. Y ahí aparece una sensación difícil de describir, pero muy común. Vacío. Confusión. Desconexión. No porque no tengas personalidad, sino porque tu personalidad fue construida mirando hacia afuera, no hacia adentro. Te enseñaron a gustar, pero no a conocerte. Te enseñaron a ser agradable, pero no a ser auténtico. Te enseñaron a evitar el rechazo, pero no a sostener tu propia identidad cuando alguien no está de acuerdo contigo. Y ese es el verdadero problema. Porque mientras no sepas quién eres sin la mirada de otros, vas a vivir reaccionando. Reaccionando a expectativas. A comentarios. A opiniones. A la presencia o ausencia de personas en tu vida. Tu estado emocional cambia según quién te escribe, quién te responde, quién te aprueba. Tu forma de actuar cambia según el grupo en el que estás. Tu forma de pensar cambia según lo que parece más aceptado en ese momento. Y entonces, tu identidad deja de ser algo sólido. Y se convierte en algo frágil. Algo que cambia de forma constantemente. Algo que se ajusta para sobrevivir socialmente, pero que nunca llega a sentirse completamente real. Y lo más difícil de todo, es que muchas veces ni siquiera te das cuenta. Porque te acostumbras a vivir así. Te acostumbras a adaptarte. Te acostumbras a medir cada palabra, cada gesto, cada opinión, para no incomodar a nadie.
Hasta que llega un momento en el que te haces una pregunta que incomoda, pero despierta. Una pregunta que no tiene nada que ver con lo que los demás piensan de ti, sino con lo que tú realmente eres. ¿Quién soy cuando nadie está mirando? ¿Quién soy cuando no tengo que impresionar a nadie? ¿Quién soy cuando no estoy tratando de agradar? ¿Quién soy cuando no estoy actuando para encajar? Esa pregunta, aunque parece simple, es el inicio de una de las transformaciones más profundas que una persona puede vivir. Porque responderla implica descubrir que tal vez llevas años viviendo como una versión diseñada para otros, y no como la persona que realmente eres. Construir una identidad propia no es algo que aparece de la nada. No es una decisión que tomas un día y listo, cambia todo. Es un proceso lento, incomodante, a veces incluso contradictorio. Porque implica soltar versiones de ti que te dieron aceptación, aunque no fueran reales. Implica dejar de actuar sin tener todavía claro quién eres realmente. Y ese punto intermedio es uno de los más difíciles. Porque ya no eres quien eras. Pero todavía no te sientes completamente tú. Y eso genera incertidumbre. Por eso muchas personas no llegan hasta el final de este proceso. Porque requiere algo que hoy en día casi nadie quiere sostener. Silencio. Silencio externo. Pero sobre todo, silencio interno. Espacios donde no estás reaccionando constantemente a estímulos. Donde no estás distraído. Donde no estás consumiendo contenido para evitar pensar. Espacios donde simplemente estás contigo. Y cuando eso pasa, empiezas a notar cosas. Empiezas a observarte sin filtros. ¿Qué te gusta de verdad? ¿Y qué solo aprendiste a decir que te gusta para encajar? ¿Qué te aburre, aunque siempre dijiste que te interesaba? ¿Qué te incomoda, aunque siempre lo toleraste por no generar conflicto? Empiezas a cuestionarte. ¿Qué opinas realmente sobre ciertos temas? ¿Y qué solo repetías porque era lo socialmente aceptado? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Y qué has estado persiguiendo solo porque parecía el camino correcto? Y aquí es donde el proceso se vuelve incómodo de verdad. Porque no solo descubres cosas nuevas. También se caen muchas ilusiones. Te das cuenta de que algunas relaciones estaban construidas sobre versiones de ti que no eran auténticas. Que conectaban contigo, pero no contigo realmente, sino con la versión que mostraste. Te das cuenta de que muchas decisiones importantes no nacieron desde tu criterio, sino desde el miedo a decepcionar o quedar fuera. Te das cuenta de que partes de tu identidad no fueron elegidas, fueron adoptadas, prestadas, imitadas, sostenidas por costumbre. Y eso incomoda. Porque implica aceptar que durante mucho tiempo no estabas siendo completamente tú. Pero al mismo tiempo, hay algo profundamente liberador en ese reconocimiento. Porque si fue construido, también puede ser reconstruido. Y ahí empieza algo nuevo. Empiezas a elegir de forma más consciente. Empiezas a definir tus valores. No los que suenan bien, sino los que realmente estás dispuesto a sostener, incluso cuando incomodan. Empiezas a notar que ya no quieres tolerar. ¿Qué dinámicas ya no te representan? ¿Qué situaciones antes aceptabas, pero ahora simplemente no resuenan contigo? Y entonces empiezas a hacer algo que antes evitabas. Poner límites. Decir no, sin justificarte demasiado. Sin sentir que estás haciendo algo malo por priorizarte. Sin esa necesidad constante de que todos estén de acuerdo contigo. Empiezas a sostener opiniones propias. Aunque no sean populares. Aunque generen incomodidad. Aunque otros no las entiendan. Empiezas a tomar decisiones desde tu criterio. No desde la validación externa. Y sí, eso tiene consecuencias. Personas que ya no conectan contigo.
espacios en los que dejas de encajar, dinámicas que se rompen. Pero esta vez, no se siente como pérdida. Se siente como ajuste. Como si poco a poco, tu vida empezara a alinearse contigo, en lugar de tú alinearte con todo lo demás. Y en ese proceso, algo cambia internamente. Dejas de adaptarte automáticamente. Dejas de reaccionar por impulso social. Dejas de medir cada acción en función de cómo será percibida. Empiezas a actuar desde un lugar más firme. Más claro. Más tuyo. Ya no necesitas validación constante para sentirte seguro. Ya no necesitas encajar en todos lados para sentir que perteneces. Porque entiendes algo clave. No todos los espacios son para ti. Y tú tampoco eres para todos. Y eso deja de ser un problema. Y se convierte en claridad. Porque ya no estás intentando ser aceptado a cualquier costo. Estás siendo coherente contigo. Y esa coherencia empieza a construir algo que antes no tenías. Algo que no depende de quien esté contigo. Ni de lo que opinen. Ni de lo que cambie afuera. Empieza a construir estabilidad interna. Una sensación de estar en tu propio centro. De entenderte. De sostenerte. Y aunque el proceso no es perfecto. Ni lineal. Ni rápido. Es real. Porque por primera vez. No estás construyendo una identidad para el mundo. Estás construyendo una identidad para ti. Ya no te derrumbas por la opinión de otros. No porque te vuelvas indiferente, sino porque entiendes que una opinión cuando construyes una identidad que no depende de nadie. Tu forma de vivir cambia por completo. No de manera superficial. No solo en lo que haces, sino en cómo interpretas todo lo que te pasa. Porque ya no te defines por quién se queda o quién se va. Ya no conviertes la presencia de alguien en una prueba de tu valor. Ni la ausencia en una señal de que te falta algo. Empiezas a ver las relaciones con claridad. Las personas no llegan a completarte. Llegan a acompañarte. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando dependes emocionalmente, cada interacción pesa demasiado. Un mensaje sin responder se siente como rechazo. Una actitud distante se siente como pérdida. Una despedida se siente como un quiebre interno. Pero cuando tienes una identidad sólida, todo eso deja de definirte. Lo puedes sentir, sí. Te puede afectar, también. Pero no te destruye. Porque hay algo dentro de ti que se mantiene intacto. O no define tu realidad. Dejas de vivir evaluándote constantemente a través de los ojos de los demás. Dejas de preguntarte si eres suficiente según estándares externos. Dejas de ajustarte para ser validado. Y en ese momento, aparece algo nuevo. Autonomía emocional. La capacidad de sostenerte, incluso cuando afuera hay incertidumbre. La capacidad de confiar en ti, incluso cuando nadie más lo hace. La capacidad de avanzar, incluso sin aprobación. Y esto no significa que dejes de conectar con las personas. No te vuelves frío. No te aíslas. No dejas de querer. Al contrario, conectas mejor. Porque ahora tus relaciones ya no nacen desde la carencia, sino desde la elección. Eliges compartir, no llenar vacíos. Eliges conectar, no necesitar. Eliges quedarte, no por miedo a perder, sino por coherencia con lo que sientes. Y eso cambia completamente la calidad de tus vínculos. Porque ya no hay presión. No hay dependencia disfrazada de amor. No hay necesidad constante de confirmación. Hay libertad. Libertad para ser tú. Y para que el otro también lo sea. Y desde ahí, todo se vuelve más real. Porque cuando alguien llega a tu vida, no te pierde. No tiene que reconstruirte. No tiene que descubrir quién eres. Tú ya estás construido.
Y cuando alguien se va, no te destruye. Duele, sí. Porque eres humano. Porque conectaste. Porque sentiste. Pero no te rompe. Porque tu identidad no estaba sostenida por esa persona. Estaba sostenida por ti. Tienes claridad. Sabes qué quieres y qué no. Sabes que te representa y que ya no encaja contigo. Tienes límites. No como barreras para alejar a todos, sino como filtros que protegen tu estabilidad. Tienes dirección. No perfecta, pero propia. No impuesta, sino elegida. Sabes lo que vales, incluso cuando nadie lo reconoce. Sabes lo que quieres, incluso si no es popular. Sabes quién eres, incluso en soledad. Y eso es poder real. No el poder de controlar a otros. No el poder de hacer que todos te acepten. No el poder de evitar el rechazo. Sino el poder de no perderte a ti mismo, en ningún escenario. Pero hay algo importante que entender. Y es lo que mantiene todo esto en equilibrio. Esto no es un destino final. No es un punto al que llegas y ya nunca más dudas. No es un estado permanente donde todo está resuelto. Es una práctica constante. Porque el mundo no deja de influenciarte. Las personas no dejan de proyectar expectativas. Las redes, el entorno, la cultura, siempre van a intentar decirte quién deberías ser. Y la validación siempre va a ser tentadora. Siempre va a haber una parte de ti que quiera gustar, encajar, ser aprobado. La diferencia es que ahora eres consciente. Ahora eliges.